minutos. Y mire, comentarle, estamos platicando aquí con el presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IBAI. Él es David Agustín Jiménez Rojas. Insistirles, él es el presidente del IBAI en Veracruz. Y bueno, ustedes recordarán que se ha generado un debate a nivel nacional en torno a la transparencia. ¿Por qué? Porque precisamente, David, hace un mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que implica una modificación administrativa, entre ellas la desaparición de diversos órganos autónomos, entre ellos el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, en fin, este organismo a nivel nacional que salvaguarda este derecho humano de la transparencia, el acceso a la información, de la protección de datos. Y con ello, tras esta reforma que además entró en vigor el día prácticamente 21 de diciembre, es decir, un mes que entró en vigor, pues implicaría una serie de armonizaciones legislativas, entre ellas las constituciones locales, para pues permitir que también en los estados, pues este organismo público, más que desaparecer, se centralice alguna oficina de la administración pública. Entonces, yo preguntarte de entrada, porque de verdad que ha sido un debate a nivel nacional, y referirnos a Veracruz, porque, bueno, pues ya los propios comisionados nacionales han hablado del tema. Pero yo preguntarte, porque de verdad que se genera ese debate, con esta modificación constitucional que en Veracruz pues aún está por armonizarse, aún está en tránsito, preguntarte, ¿realmente desaparecería la transparencia en la entidad veracruzana con estas reformas constitucionales? No, buenos días, Magda, te agradezco mucho el espacio y quiero reconocerte tu trabajo, no solamente al frente de los medios de comunicación, sino también fuiste una gran impulsora en el Estado de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Gracias. Eres parte de esa gran familia del IBAI y gracias de verdad por abrirnos el espacio para aclarar al auditorio, a tu auditorio, que en efecto sí hay una reforma en materia constitucional, pero es solamente una reforma para una simplificación administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que con menos recursos se va a hacer más. Sí se plantea desaparecer al INAI y a los órganos garantes en los estados, pero para que esa función que cumple en este caso el IBAI en Veracruz y el INAI a nivel nacional, lo hagan otras dependencias. En el caso a nivel federal, lo asumiría la función pública en una suerte, ya una vez publicadas las secundarias, de Secretaría Anticorrupción. En el caso de Veracruz y en el caso de otros estados, precisamente el área de oportunidad viene al momento de armonizar las leyes secundarias y la federal con las leyes estatales. Te comento el ejercicio que se está llevando a cabo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se está creando una agencia de transparencia, protección de datos personales e inteligencia artificial. Entonces ellos vieron esta crisis como un área de oportunidad y nosotros también tenemos una ruta de trabajo interesante porque estamos ya acercándonos con todos los involucrados en esta reforma que sería la Contraloría General del Estado, el Congreso del Estado, órgano público local electoral, así como el Poder Judicial, a fin de llevar a buen puerto no solamente esta armonización, sino también algo que es fundamental, la capacitación de los órganos internos de control que van a asumir esta función de ser garantes de la protección de datos personales y del acceso a la información, y de los titulares de las unidades de transparencia. En el caso de los municipios, y parafraseo al comisionado presidente de Jalisco, esta sería la reforma municipalista más grande en materia de transparencia y acceso a la información que se da no solamente en el país sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los municipios van a ser los encargados de garantizar, los órganos internos de control de los municipios van a ser los encargados de garantizar el acceso a la información.
Eso también es un área de oportunidad para nosotros y sobre todo para el ORFIS, porque sería el ORFIS el ente más adecuado para capacitar, certificar y supervisar, en este caso que se dé de manera adecuada el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Como tú bien lo comentas, hay mucho ruido alrededor de la reforma porque si hay una campaña negativa de algunos actores políticos a nivel federal que se han enfocado específicamente a desinformar a la ciudadanía, comentando que no se va a garantizar, que se está perdiendo el derecho de acceso a la información, que se han perdido logros que ha ganado la ciudadanía organizada. Yo discrepo y por el contrario, creo que todos los cambios que devienen de la ciudadanía y del pueblo organizado son buenos. Y esto fue en realidad no una ocurrencia, fue un reclamo y fue un reclamo que la misma población exigió para sobre todo hacer ahorros y garantizar de esta forma una redistribución más equitativa del presupuesto. Aprovecho para manifestar que nosotros como Pleno nos manifestamos a favor de la reforma como un cambio positivo, sobre todo para optimizar el presupuesto. Fuimos el único órgano garante a nivel nacional que así lo hizo y seguimos trabajando y seguimos garantizando el derecho de acceso a la información. De hecho, esta campaña ha sido incluso tan dirigida que muchas de las y los ciudadanos piensan que ya no se está sesionando, que ya no se está garantizando el derecho de acceso a la información, que a partir de que se publicó la reforma a nivel federal, los órganos garantes desaparecimos, y no es cierto. Nosotros seguimos sesionando, nosotros vamos a seguir sesionando hasta no se dé la publicación de las leyes secundarias y sobre todo el tema de la armonización. Pero sí te quiero comentar que existe toda la disposición por parte del gobierno del estado, del Congreso, del Poder Judicial, de llevar a cabo las mesas que sean necesarias a fin de que logremos una armonización de vanguardia en el estado. Y te repito, para nosotros es un área de oportunidad, es una evolución de los derechos de acceso a la información. Oye, David, estamos platicando, auditorio, por si usted nos está apenas sintonizando, con el presidente del IBAI, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Él es David Agustín Jiménez Rojas. Nos está platicando precisamente sobre lo relativo a esta reforma constitucional a nivel nacional que implicaría la desaparición de órganos autónomos, entre ellos pues este órgano a nivel nacional que es garante de la transparencia, del acceso a la información, y que en Veracruz pues contamos con este organismo a nivel estatal, el IBAI, y que también pues por añadidura desaparecería, como bien lo ha dicho el presidente del IBAI, una vez que se armonicen las leyes. Decías, bueno, hay una armonización en torno, porque además no es solo la Constitución de Veracruz, sino otras leyes que habrían de armonizarse y leyes secundarias, y por supuesto también entiendo se está buscando una transición tersa, es decir, que se pueda pues transitar a esta modificación legislativa con todo el traslado de la información que implica, porque no es una transición fácil. Así es que preguntarte, de entrada, pues podemos observar, el IBAI está trabajando, sigue trabajando. Nos platicabas fuera del aire y lo acabas de hacer también hace unos momentos refiriéndote a los municipios, a los ayuntamientos, que son, de verdad creo que es la instancia más compleja a lo largo o a la historia de este derecho de la transparencia y el acceso a la información. Son los ayuntamientos donde más ha costado pues reforzar esta tarea importante de aportarle a la ciudadanía la información, porque además, yo lo repito aquí todos los días, el acceder, el conocer la información pública es un derecho humano, que además es poco explorado, mucha gente no sabe que es un derecho humano, y bueno, acceder a la información es un derecho humano, y constantemente los ayuntamientos son los que aún se resisten. Así es que esta reforma
que como bien comentas, esta armonización que implicaría también la obligatoriedad de los municipios, ¿no? De tener contacto ya directo con esta aportación de datos públicos, pues es importante porque cambiaría, David, la cultura en Veracruz de la gran responsabilidad que tiene la primera autoridad, la más cercana a la ciudadanía, que son los ayuntamientos, que se han resistido hasta cierto punto a pues entregar la información, a aportar la información pública. Y además, como parte de esa armonización, nos comentabas que el IBAI va precisamente a entregar un reconocimiento a los ayuntamientos más transparentes. Así es una medida que implementamos desde hace 2 años. Esta es la presea Ayuntamiento Transparente. Esta sería en su edición 2024, a pesar de que la estamos entregando en el 2025, pero la vamos a llevar a cabo precisamente al término de la comparecencia en el Congreso del Estado el día jueves 23 de enero a las 12 del día. Estamos hablando de que estamos reconociendo a 59 ayuntamientos, 59 sujetos obligados que cumplieron entre el 90 y el 100% en sus obligaciones de transparencia, y 20 ayuntamientos que innovaron incluso en algunos casos en materia de gobierno abierto. Haces mención de algo muy importante, y es un tema incluso hasta cultural. Las posiciones de los titulares de las unidades de transparencia, sobre todo en gobiernos municipales, siempre han sido un pago de compromisos políticos y no ven la importancia de que es una de las piezas, después del Contralor, fundamentales en el gobierno municipal. Esta reforma, ¿a qué los va a obligar? A cambiar completamente ese chip y a profesionalizar no solamente a los órganos internos de control, que ahora van a tener la obligación de garantizar este derecho humano, sino también a los titulares de las unidades de transparencia. Van a tener que profesionalizarse, van a tener que estarse capacitando y van a tener que tener todas las herramientas para garantizar el derecho humano. Y pues mira, yo sé que los espacios en radio son cortos, pero sí quiero aprovechar para invitar a la ciudadanía, a los veracruzanos, a que nos sigan en redes sociales, en el marco de esta rendición de cuentas que tenemos como instituto ante el Congreso del Estado el día jueves 23 a las 10 de la mañana, y que también nos acompañen a la entrega de la presea de Ayuntamiento Transparente, que es única en su tipo a nivel nacional. Este jueves. David, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el presidente del IBAI para pues ir cerrando la entrevista. Insistirles, tenemos en cabina, agradecemos también, desde muy temprano nos acompaña David Agustín Jiménez Rojas, presidente del IBAI. Estas son nuestras redes sociales. Ya de vuelta, son las 8 de la mañana con 24 minutos y le comentábamos antes de la pausa, estamos platicando con el presidente del IBAI, él es David Agustín Jiménez Rojas, y precisamente hablábamos de lo que está por venir para los organismos de transparencia, de acceso a la información, de protección de datos personales tras la reforma a nivel nacional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre, que entró en vigor el 21 de diciembre, y que aún hay mucho por armonizar, pero mientras tanto en las entidades del país, al igual que ocurre en Veracruz, pues los institutos de transparencia y acceso a la información pues continúan finalmente con sus actividades. Nos platicaba antes de la pausa que este próximo jueves, en punto de las 10 de la mañana, habrá de comparecer para rendir pues el informe relativo a lo desempeñado durante 2024. También finalmente se otorgará el reconocimiento, como bien decía David, a pues los ayuntamientos más transparentes, que es alguna forma de motivarlos, ¿no? Para que participen, se involucren, y hablábamos también de que hay una reforma, todo lo que implica esta armonización del nuevo esquema en el que operará el acceso a la información y pues la transparencia en nuestro país con estas modificaciones constitucionales. Yo preguntarte, David, precisamente, además de esta comparecencia, bueno, decirte cómo se prepara el IBAI para esta transición y si ustedes tienen tentativamente
alguna fecha en la que podría estar transcurriendo pues por así decirlo, este cambio de estafeta del IBAI, ¿no? En el que, bueno, pues se incorporaría algún área de la administración pública, que nos pudieras informar de ello y, por supuesto, también reiterar lo relativo a tu comparecencia el día jueves. Gracias, Magda. Pues mira, el Congreso Federal, como tú bien lo comentas, una vez que se publica la reforma, tiene 90 días para trabajar todo lo relativo a las leyes secundarias. Una vez publicando las leyes secundarias, que digo, sería aventurado comentarte cuándo las publicaría el Congreso de la Unión, tenemos nosotros 90 días para armonizar también lo relativo a estas leyes secundarias, que ahí precisamente es donde vemos el área de oportunidad, para que las y los veracruzanos entiendan hacia dónde va a migrar esto. La plataforma nacional de transparencia, la plataforma va a seguir funcionando, el derecho de acceso a la información va a seguir garantizándose. Simplemente lo único que va a suceder en el caso federal es que en su mayoría la función pública es quien va a garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. En el caso de los gobiernos de los estados, en el caso de Veracruz, sería la Contraloría General del Estado, haciendo el símil a nivel federal, quien va a garantizar lo relativo al Ejecutivo. En el caso de los ayuntamientos, estábamos analizando el área de oportunidad de hacerlo vía el ORFIS. En el caso de los órganos autónomos, vía el Congreso, y partidos políticos sería el organismo público local electoral. Entonces, lo único que se va a hacer es que el trabajo que se venía haciendo desde las ponencias se va a trasladar a los órganos internos de control. ¿Cuál es el reto que tenemos? Capacitar a todos los órganos internos de control, a los titulares de las unidades de transparencia, que en el caso del Ejecutivo muchos son nuevos, por esta rotación de personal. Y el reto mayúsculo que vislumbramos es que, como tú bien sabes, nosotros tenemos un proceso electoral en puerta, donde vamos a tener la renovación de 212 ayuntamientos, que es el grueso del padrón de sujetos obligados. Son 212 sujetos obligados que en su mayoría van a tener titulares de las unidades de transparencia y contralores nuevos. Y generalmente es donde se da el grueso de las solicitudes de información y de los recursos de revisión. Ahí es exactamente donde vamos a tener el gran reto de que precisamente tengamos todos los elementos suficientes para que no colapsen los ayuntamientos, para que no se vuelvan inoperantes. ¿Qué es también el área de oportunidad o cuál es el área de oportunidad que vislumbramos en esta reforma? Que el personal del IBAI, que es personal altamente capacitado y certificado, pueda migrar no solamente a la Contraloría General del Estado, al Poder Judicial o al ORFIS, sino que sea también el personal de ponencia, que es ese 20%, 25%, que por la cuestión de los salarios, que son un poco más elevados, difícilmente pueden entrar en el esquema del gobierno del estado, porque están tabulados como directores de área. Pero sí podríamos ver el área de oportunidad que desde el ORFIS los pudieran absorber. ¿Para qué? Para que atiendan desde ese ámbito todas los recursos o todas las solicitudes y sobre todo la capacitación y certificación de los 212 ayuntamientos. ¿Y cuál es el área de oportunidad también que nosotros observamos? Que aprovechemos precisamente esta armonización para tratar de resolver todas esas lagunas que nosotros pudimos observar en materia de protección de datos personales y sobre todo los retos que tenemos a futuro, que devienen del avance tan grande que han tenido las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Entonces, realmente pienso y somos
creyentes en el instituto de que esta reforma es un área de oportunidad, y estamos pugnando tanto quienes integramos el pleno de la Comisión Anal, Patricia Rodríguez Lagunes y un servidor, de garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores y sobre todo que tengan la posibilidad de, como lo han venido haciendo durante estos 16 años, de seguir comprometidos y prestando sus servicios desde algunas otras áreas. Bien. Pero garantizando siempre el derecho humano de acceso a la información, protección de datos personales. Perfecto. Bueno, pues hemos platicado con el presidente del IBAI, él es David Agustín Jiménez Rojas, y queremos agradecerte pues la disponibilidad, el tiempo de platicar con el auditorio, y sobre todo que lo hagas tú como presidente del IBAI, porque además es un área significativa que tiene que ver precisamente con el acceso a la información. Y bueno, David, invitarte en lo futuro para que podamos seguir platicando. Hay mucho de qué hablar, pero lo importante es que ha quedado aclarado que esta reforma, para que la ciudadanía lo tenga presente, esta reforma no implica que en Veracruz, como en el país, vaya a desaparecer la transparencia. Es correcto. Muchas gracias, Magda, gracias por el espacio y gracias por siempre ser una fiel creyente de la transparencia, de la rendición de cuentas y una impulsora incansable desde tus trincheras de esta materia tan hermosa que es la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas. Gracias a ti, David, también por tus palabras. Y mira, auditorio, es importante, yo lo reitero todos los días, es un derecho humano que usted conozca qué están haciendo. Cuando el presidente del IBAI habla de los sujetos obligados, precisamente los sujetos obligados son esa autoridad que hace uso de dinero público, del recurso público, y que está obligado a transparentarlo. Usted tiene derecho a saber qué están haciendo las autoridades de los 3 niveles de gobierno con el dinero público, con el dinero que coloquialmente dirían ustedes, con el dinero con el que aporto al Estado porque pago mis impuestos y parte de ese dinero se canaliza al presupuesto público. Entonces es importante que usted sepa qué hacen las autoridades, hacia dónde se va este dinero público y qué no están haciendo también, y por ello pues también puede solicitar esta información pública que se le tiene que entregar, y por eso la importancia de estos organismos autónomos que, como ya lo explicó el presidente del IBAI, pues no desaparece la transparencia, simplemente hay una modificación administrativa que implicará la obligación de otras áreas, de otras autoridades, involucra también a más autoridades, involucra a los ayuntamientos. Y mire, a propósito de reformas, de modificaciones legales, comentarles lo que está ocurriendo también aquí en Veracruz.